Hola, bienvenido a un nuevo video tutorial. Hoy vamos a conocer la aplicación OneNote, un bloc de notas digital que nos va a ofrecer un espacio para poder guardar todos los datos que queramos. Comencemos. Lo primero que tenés que saber es que OneNote es una herramienta que te va a permitir trabajar tanto desde tu computadora, descargando la aplicación, o desde la página web. Para entender un poco el mecanismo de esta herramienta, podemos decir que es similar a usar un cuaderno, el cual está compuesto por diferentes secciones que son las solapas que podemos ver en la parte superior. A su vez, estas secciones van a estar divididas en diferentes páginas. Podemos crear nuevas secciones haciendo clic en el símbolo más, y para agregar nuevas páginas lo haremos desde aquí. Para empezar a escribir nuestras notas, solamente tendremos que hacer clic en cualquier parte de la página. Nos aparecerá un cuadro de texto donde podremos ingresar la información que queramos. Si queremos modificar algo de lo que ya ingresamos, solamente tenemos que hacer clic en el cuadro de texto. Esta forma de ingresar los datos nos permitirá organizarlos en el momento que queramos y de la forma que queramos, ya que podemos desplazarlos por toda la hoja. En la pestaña de inicio vamos a encontrar todas las herramientas básicas de formato que tienen todas las herramientas del paquete de Office. Y si seguimos viendo, encontraremos las opciones de etiquetas que son muy útiles a la hora de usar OneNote. Para colocarlas, solo tenemos que seleccionar el texto, desplegar el menú y elegir la que necesitemos. En el caso de que necesitemos una etiqueta y no está en este menú, la podemos crear. Le asignaremos un nombre, un icono, el color de la fuente y un color para resaltarla. Y listo. Como podemos ver, se pueden asignar varias etiquetas a un mismo texto. Y haciendo clic en este botón, podremos crear directamente una tarea pendiente con una casilla de check. Lo más interesante de las etiquetas es que podemos hacer búsquedas en toda nuestra libreta. Si lo deseamos, también podemos crear una página de resumen que se agregará como una nueva página en nuestra sección. Y ahí se guardarán todas las etiquetas que hayamos colocado. OneNote también nos permitirá crear una tarea en Outlook desde este botón, o enviar nuestras notas por mail haciendo clic aquí. Si vamos a la pestaña de Insertar, encontraremos diferentes opciones como insertar un espacio entre nuestros objetos de la hoja, insertar una tabla, un archivo como copia impresa, un archivo como adjunto y una hoja de cálculo. Además, podremos colocar también imágenes, un video en línea, un enlace a una página web y grabaciones de audio o video. En la solapa de dibujo contaremos con las herramientas que nos permitirán crear el contenido de nuestra página. Por ejemplo, escribir, seleccionar con el lazo, utilizar la mano de desplazamiento, el resaltador o el pincel para dibujar. Si queremos, podemos agregar alguna forma prediseñada. En la pestaña Vista podremos configurar cómo queremos que se vea nuestro OneNote. Desde el formato hasta el color de la página, si queremos que tenga renglones, el tamaño de la hoja, el zoom y las opciones de ventana. También podremos personalizar nuestras solapas de secciones, haciendo clic derecho sobre las mismas. Podremos crear nuevos grupos de secciones y hasta proteger nuestra libreta para que nadie pueda acceder y ver el contenido. Es importante que no olvides tu contraseña, ya que si no, no habrá forma de ingresar y recuperar tus notas. Una vez que la configures, podrás bloquear tu cuaderno haciendo clic aquí. Y para desbloquearlo, solo tendrás que hacer clic en alguna parte de la hoja, ingresar la contraseña y listo. Por último, podremos compartir nuestra libreta con alguien más. Iremos a Archivo, Compartir, ingresaremos el mail y si queremos un mensaje. Haremos clic en compartir y listo. En esta sección veremos con quiénes compartimos el libro y podremos cambiar los permisos que le hayamos otorgado. Si queremos, podemos directamente quitarle el acceso haciendo clic en quitar usuario.
De esta forma podemos trabajar colaborativamente y ver las modificaciones en el momento. Si nos dirigimos a la pestaña de historial, podremos ocultar los autores y ver las últimas ediciones. Espero que te haya gustado. No olvides suscribirte, activar las notificaciones, darle like, compartirlo y comentar. Por último, te dejamos una breve encuesta en la descripción del video. Hasta la próxima.